el libro que el Señor nos ha dado para poder estudiar, como cada uno de ellos que están aquí en nuestra Biblia. En este día vamos a ver Hechos capítulo 27, verso 39 al 44. Vamos a estar culminando nuestro capítulo, ya entrando al capítulo 28 y último capítulo de Hechos. Nos vamos a encontrar aquí que está Pablo todavía en alta mar, todavía Pablo está en las aguas. En su título va a encontrar el naufragio. Y cito: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Oramos. Señor, gracias te damos por este hermoso día que tú nos diste, Señor. Es un día más que tu misericordia se renueva sobre nuestras vidas, Señor. Es un día más, Señor, para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, para pedirte que nos ayudes en cada momento. Y, Señor, en este momento te pido que me asistas, Señor, para poder explicar bien el pasaje, Señor. Soy un hombre débil, lleno de temor por tu palabra, Señor. Ayúdame. Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil. Señor, que pueda llevar mucho fruto y que le sea de bendición para mis hermanos, así como lo es para mí. Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Sabe que este último estudio, en el último estudio, si usted ha venido o no ha venido el jueves pasado, y lo invito a que venga los jueves, los marineros estaban cerca de la playa, cerca de tierra, pero ellos no veían nada. ¿Pero cómo lo sabían? Porque en alta mar o en el mar, los marineros experimentados o los que están acostumbrados a navegar, saben cuando están cerca de la playa porque escuchan, oyen las olas. Esa es la idea. Escuchan las olas. Pero era de noche, dice nuestro texto, y no podían ver nada. Y esta es la segunda parte de lo que nos dejó nuestro hermano la semana pasada. Dice en nuestro texto que ellos estaban perdidos. Y cuando amaneció no conocían la tierra. Y al amanecer el marinero vio que la tierra que veía durante toda la noche, vio que la tierra que oían durante toda la noche, la vieron. Pero ¿saben qué pasó? Ellos no tenían ni idea dónde estaban. No sabían dónde estaban. Porque no habían podido navegar durante 2 semanas. Ellos estaban perdidos en medio de alta mar. Y esto me pone a pensar que estar perdido es un estado terrible. Estar perdido es un estado aterrador. Yo puedo estar perdido en González Catán, pero conozco en dónde estoy. Me puedo guiar. Pero imagínense en el mar, estar perdido de allí y no saber dónde ir. Es algo aterrador. Ahora bien, podemos seguir pensando, ¿qué tal nuestros amigos? ¿Qué tal nuestros seres queridos? ¿Qué tal nuestros familiares
personas que viven alrededor nuestro, personas que están al lado nuestro, que no conocen a Cristo como Salvador. ¿Usted qué piensa cómo están ellos? Ellos están perdidos. Y no es extrañar que también estén desesperados en momentos tremendos, en momentos de conflicto. Y hablando de un barco, ellos están sin un destino, ellos están sin un barco y lo peor, ellos están sin un capitán, sin nadie que los guíe. Usted va a ver que más adelante los marineros vislumbraron una playa arenosa, vieron una playa y tuvieron esperanza. Vieron algo y tuvieron esperanza. Ahora, muchas personas también ponen su esperanza en cosas materiales. Muchas personas ponen esperanza en cosas equivocadas. Buscan algo que satisfaga el alma, que le dé paz, que le dé felicidad. Pero siempre terminan buscando en lugares equivocados, y la mayoría de las veces. Y mi hermano, ahí es así. Muchos terminan en lugares equivocados, están perdidos, sin esperanza, sin Dios. Miren lo que dice Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hay una buena noticia, porque si seguimos leyendo, en el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que había perdido. Eso está en Mateo 18, 11. Señor, mi hermano, muchos de nosotros, o todos, estábamos perdidos hasta que Dios nos encontró. Estábamos desesperados hasta que Dios nos dio paz. No teníamos un destino hasta que Dios nos dio uno. Ahora sabemos dónde ir. Pero estos marineros dicen que veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. ¿Vieron algo? Una ensenada. Vamos allá, dijeron. Ok, ¿qué es una ensenada? Me puse a investigar un poco. Y es una entrada de agua de forma circular o redondeada en la costa, como una boca estrecha, que suele ser más pequeña que una bahía y sirve como un refugio natural para embarcaciones. Es como un hueco donde el barco puede ir hacia ahí, hacia ese refugio. Entonces los marineros empezaron a hacer preparativos para poder encallar la embarcación allí. Cortaron las anclas, las dejaron en el mar. No la necesitaban. No querían peso extra en el barco. También largaron las amarras, dice nuestro texto, del timón y después izaron al viento la vela de proa, enfilando el barco hacia la playa. La vela de proa es se ubica en la parte de adelante de la embarcación. Visualice un barco, la parte de adelante. Y eso ayuda a la propulsión. Sacaron la vela para que el viento los ayude. Eso ayuda a la propulsión y al control del barco, para poder ir hacia ese lugar donde ellos querían ir. Estos marineros, la tripulación quería llevarlos hacia ahí, hacia esa parte de la playa. Ellos vieron eso y dijeron, Josh, buenísimo, ya está, vamos hacia allá. Pero no fue tan fácil. Imagínense, en medio de la tormenta, el mar, allí, el desastre final de ese desafortunado viaje se estaba por terminar. Verso 41, dando en lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil, dice nuestro texto, y la popa se abría con la violencia del mar. La popa de un barco es la parte trasera del barco, el extremo opuesto a la proa, donde generalmente
es más ancha que la delantera y se encuentra ubicado componentes claves de la navegación, como el timón y la hélice. Eso es lo que guía al barco. El barco estaba irremediablemente atascado. No podían hacer nada. La proa no se podía liberar de los arrecifes y la popa se estaba destrozando por las olas. El barco, construido con tablones, con vigas, comenzó a romperse. Imagínense la fuerza del agua, la fuerza del mar, y usted arriba del barco y escuchando como la madera se quebraja. Llegó el final. Acá nos morimos todos. No podemos salir de esto. Hay que nadar. Era hora de abandonar la embarcación. Pero los soldados que estaban allí arriba, en la embarcación, recuerde que estaba nuestro hermano Pablo allí en ese barco. El barco se está rompiendo, la tormenta pegando con fuerza, y los soldados, aprovechando la confusión, aprovechando el temor y teniendo miedo al castigo que le podían dar a ellos si los prisioneros escapaban, acordaron matar a los presos. Vamos a matarlos. Vamos a matarlos. Pablo estaba allí. Vamos a matarlos. ¿Para qué? Para que ninguno se fugase. Para que ninguno. Ahora, ¿qué hace uno a menudo cuando está en problemas? Siempre atina a poder salvar a los que están allí. Bueno, pero en este caso ellos no pensaban lo mismo. Y un prisionero, en un caso así, suele escapar. La ambición del prisionero es escapar. En el caso de naufragio era probable que un grupo de prisioneros quisiera huir o quizás nadara. ¿Pero por qué ellos pensaron eso? ¿Por qué ellos dijeron, vamos a matarlos? La ley romana establecía que en estas circunstancias los prisioneros debían ser ejecutados para evitar que escapasen. Ellos estaban en lo correcto si hacían eso. Estaban en la ley. Ellos no podían correr ningún riesgo de fuga. Allí estaba Pablo. Pero hay uno que dijo no. No. El centurión. El que estaba a cargo de la nave, queriendo salvar a Pablo, les impidió que se hiciera. Pensando lo más importante que tenía la nave, creo que era nuestro hermano Pablo allí. En lugar de permitir que sus hombres asesinaran a los prisioneros, mandó que los que pudiesen nadar, dice, los que saben nadar, naden. Y los que no, agarren un pedazo de tabla, algo que flote y vayan hacia la orilla. ¿Y saben qué pasó? Los 276 pasajeros a bordo se salvaron saliendo a tierra. Eso fue exactamente como Dios lo había prometido. Pero allí estaba Pablo. Pablo era un prisionero muy importante. Pablo era una persona importante y Pablo era un prisionero muy importante. ¿Existe algún prisionero importante? ¿Alguien? Ese era Pablo. Su escape o su muerte, eso habría significado algo grave para este centurión Julio. Sin embargo, de alguna manera, durante el viaje, Pablo convenció al centurión que podía confiar en él. Pablo era un hombre que podía hablar. Pablo no era ni un neófito. Él era un buen líder. Y Pablo se las arregló para poder hablar con este hombre. Aunque Pablo era un prisionero, él no dudó en ofrecer
su consejo al centurión. Imagínense a alguien prisionero, lo único que desea es escapar. Y más si es culpable. Pero Pablo no era culpable. Pablo lo venían persiguiendo y lo venían teniendo prisionero hace rato. Ahora Pablo está allí. Y en el medio de su embarcación, en medio de su navegación, Pablo habla con el centurión, le ofrece consejos. Él le dice al centurión, en los marineros, si hubiera hecho caso, le da un consejo en el verso 9. Y también en el medio de la tormenta, el centurión ve también la confiada afirmación de que Pablo había dicho, que todos a bordo se iban a salvar. Imagínense Pablo allí diciendo, todos se van a salvar. Pero había una condición, que nadie tiene que abandonar esta nave. Su inquebrantable confianza en la palabra de Dios lo hizo también hablar con valentía. En el verso 22, verso 25, en el verso 34, Pablo animó 3 veces a los aterradores pasajeros como a toda la tripulación. 2 veces a no perder la esperanza y 1 vez a comer. Siento que Dios haría exactamente como le había prometido a él. Pero no solo Pablo hablaba, no le decía, bueno, tengan esperanza y no lo veían a él con temor o con... No, él lo que decía lo demostraba. Él era un ejemplo. Estaba confiado, estaba tranquilo en el Señor. Tomó pan, dio gracias, en presencia de todos, partiendo comieron. Tranquilo. Tengan paz. Ya le evitó que la tripulación abandonara el barco. Y eso me hace pensar, mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha estado en tormenta? ¿O está pasando una tormenta? ¿O está pasando una tempestad? ¿Qué nos dice de la palabra del Señor? Sí, nos dice que tenemos que estar tranquilos. Ok, ¿es difícil cuando pasamos esos momentos? Sí, es muy difícil. Muy difícil. En estas circunstancias espantosas, revelan a Pablo como el líder piadoso que es y que fue. Y nosotros debemos de imitar eso. Debemos de imitar estas características, las debemos de imitar cada uno de nosotros. Estar tranquilo, en momentos de dificultades dar un buen consejo, ayudar, no pagar mal por mal. Pero de vuelta, ¿cuántas tormentas y dificultades pasamos o estamos pasando o hemos de pasar? El Señor estuvo con Pablo allí en esa tormenta. Él le dijo, tranquilo, Pablo, vas a salir vivo. El Señor nos habla a cada momento de nuestra vida. Nos da la palabra para poder entender. Él estaba confiado, porque él confiaba en el Señor. Él sabía quién era su Dios. La pregunta es, ¿usted sabe quién es su Dios? ¿Usted sabe a quién canta? ¿Usted sabe a quién ora? ¿Usted entiende de quién hablamos? Si no lo has hecho o estás en duda, mi hermano, Él es el Señor de señores. Él es el que enmudece y calla y calma la tempestad. Él es el que resucitó a Lázaro. Él es el que le dijo a Pablo, tranquilo, Pablo. En el medio del barco, quiero imaginarme ese momento. Nada, tranquilo que todos van a salir adelante, pero nadie tiene que salir de la nave.
Mi hermano, tarde o temprano pasaremos dificultades. El punto es cómo la tomes. Confía en el Señor, como Pablo confió, y revela ser un buen cristiano. Esos momentos en donde el cristiano sale a la luz. Son esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Son esos momentos donde el oro es pasado por el fuego para ser refinado. Prédica pasada, nuestro hermano Raúl hablaba de cómo el hierro es fundido y cómo el hierro se va purificando. Le contaba que en mi trabajo hacemos una fundición, es una fundición y meten el hierro y cuando lo calientan, las impurezas van saliendo y tiran algo y sacan las impurezas y caliente, y tiran otra cosa y siguen sacando impurezas. Después toman la prueba y dicen, ya está este hierro. Vamos a llevarlo. Así hace el Señor con nosotros. Nos va probando y probando y nos limpia. Y lo sigue probando y nos limpia y dice, bueno, David ya está. Nuestro hermano ya está. Nuestro hermano ya está. Son momentos que hemos de pasar, mis hermanos. Pero estas características las debemos de imitar. No solamente con palabras, sino también con hechos. Nuestro hermano Pablo es un buen ejemplo, pero él aprendió del mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos terminando la carta de Hechos. Mi hermano, y vimos muchas cosas de los hechos de los apóstoles que han hecho cuando estuvieron sobre esta tierra. Mi hermano, pero el personaje principal es nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo armando todo en su plan perfecto. Él se lleva toda la gloria. Dios lo bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que pusiste en mi corazón, que pusiste en mi boca. Señor, gracias. Gracias por las circunstancias, Señor. Gracias por los momentos que estamos pasando de dificultad.